Siguiente tema, hermano, descubriendo lo oculto de los sellos de Dios. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos siga dando de su palabra, de su luz y de su verdad. Rogamos, Padre eterno, que tenga misericordia, piedad y compasión de todos nosotros. Todos hemos pecado, Padre eterno, todos hemos fallado, por favor, por su misericordia, por su piedad, por su compasión, por su inmenso amor. Rogamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios, y que reciban eso, Padre eterno, las personas que reciban estos estudios, que reciban su palabra, su luz y su verdad. Se lo suplicamos, Dios eterno, en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Bien, hermanos, repito el título del tema: descubriendo lo oculto de los sellos de Dios. Como sabemos, Satanás copia todo lo que Dios hace para confundirnos y para hacernos caer en su engaño. Dios usa su sello en la frente y en las manos de las personas, y Satanás copia eso usando igual su marca en la frente y en las manos de las personas. Dios pide que sus mandamientos estén como frontales entre tus ojos, lo que es la frente, y como señal en tu mano. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 1: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. En el verso 3 dice, y vuelve a repetir, cuida de ponerlos por obra. Esto es lo que representa la mano. La mano representa la acción, representa el ponerlos por obra. El verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy. En el verso 8 dice, las atarás como una señal en tu mano. Ahí está lo que representa la mano, la acción, el poner por obra. Dice, y estarán como frontales entre tus ojos, lo que sería la frente. Y en Apocalipsis capítulo 9, verso 4, dice que el sello de Dios está en la frente. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13, verso 16, dice que la marca de la bestia también va en la mano y en la frente. El punto para iniciar este estudio es que debemos entender que esto no se trata de algo físico, no es una marca de la bestia física y no es un sello de Dios físico puestos en las frentes y tatuados en las manos de las personas. Y debemos entender que hay una razón por la que el sello de Dios y la marca de la bestia van en la frente y en la mano. Nunca se ha preguntado por qué esta marca o el sello de Dios no van, por ejemplo, en la pierna, por qué no van en el estómago, por qué no van en el pecho, que es donde está el corazón, por qué no va en el alma, porque que no lo confundan. En Efesios capítulo 1, verso 3 y capítulo 4, verso 30, habla de ser sellados en el Espíritu de Dios, no con. La palabra griega utilizada ahí es eu, que significa en, no con. Y aunque pareciera pequeña la diferencia, sí es muy importante, porque no es lo mismo ser sellados en que ser sellados con. Seremos sellados en el Espíritu Santo, pero en ninguna de estas dos citas dice que el Espíritu Santo sea un sello. El Espíritu es el Espíritu. El Espíritu no es un sello. Y con el Espíritu se sella nuestra alma, que es la vida. Con el Espíritu no se sella la frente ni la mano. Hay que diferenciar al Espíritu de los sellos de Dios, porque repito, porque el Espíritu no es un sello. El Espíritu es el Espíritu. Y para saber cuáles son los sellos de Dios, lo primero es saber por qué van en la frente y en la mano. Tiene que haber un porqué. No solo van en la frente y en la mano solo porque sí. Y sí, así es. Van en la frente porque se trata de lo que hay en tu mente. No se trata de que vayan en la frente físicamente. La frente representa lo que hay en la mente. Y nuestras creencias o las creencias que mete nuestra mente en nuestra religión están en la mente. De esto se trata. Y en la mano va porque se trata de lo que hacemos, de nuestras acciones. La mano representa la acción.
Lo que hay en tu mente, tus creencias, los llevas a la acción que son la mano. Ese es el porqué y la razón de que el sello de Dios y la marca de la bestia van en la frente y en la mano. Todo se trata de lo que hacemos y de lo que hay en nuestra mente, en nuestras creencias, porque lo que hacemos está conectado con nuestras creencias. La mente está conectada con nuestras acciones. Entendiendo esto, vamos a ver cuál es el sello de Dios que va en la frente y que son la protección con la cual Dios protege a su pueblo. Sello con el que nada nos podrá hacer daño, ni siquiera se nos podrán acercar. Dice Ezequiel en el capítulo 9, voy a leer versos 1 al 2, dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. En resumen, aquí nos habla de los verdugos. Y dice que cada uno trae su instrumento para destruir, y son 6 varones, y entre ellos había uno vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. El verso 3 dice: y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Dios al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dice, verso 4, le dijo Dios: pasa por el medio de la ciudad y ponles una señal en la frente a aquellos que claman a causa de las abominaciones que se hacen en la santa ciudad. Versos 5 al 6 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Pero a todo aquel que tenga la señal, ni siquiera se le acerquen. Esta es la protección del sello de Dios en la frente. Repito, son las creencias que tenemos en nuestra mente. Y si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 9, voy a leer del verso 1 al 3. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, mucha atención con estas langostas. Dice: salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Vamos a ver un poco más de la descripción de estas langostas en los versos 7 al 10. Dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esto es solo para darnos una idea de cómo son estas langostas. Ni siquiera la imaginación nos podría dar para entender bien cómo son estas langostas, por lo que acabamos de leer. Y tan fuerte y tan grande será el daño, el dolor y el sufrimiento que causarán estas langostas, que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Tan fuerte será ese dolor, ese sufrimiento, ese daño que causarán estas langostas, que los hombres desearán morir, pero no podrán morir. La muerte huirá de ellos. Lo dice aquí mismo en Apocalipsis 9, me regreso a los versos 5 y 6. Dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es terrible lo que van a hacer estas langostas. Es un dolor y sufrimiento inimaginables.
Tanto así que los hombres buscarán morir, ansiarán morir, dice aquí, pero no podrán morir. La muerte huirá de ellos. La buena noticia es que de estas langostas, de este dolor y sufrimiento, podemos ser protegidos de ello si tenemos la señal del sello de Dios en la frente, que precisamente está aquí en el verso 4 que ya leímos. Pero ahí habla de el sello que tienen los hombres, haciendo referencia a el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Pero también debemos saber que no hay un solo sello de Dios del que habla la Biblia. Hay más sellos de Dios. Por ejemplo, ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 7, en los versos 2 y 3, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Aquí está otro sello. Y créame, este ángel no traía al Espíritu Santo como sello. El Espíritu Santo, repito, no es un sello. En el Espíritu Santo seremos sellados, pero el Espíritu Santo no es un sello. Este ángel traía un sello que sí era un sello del Dios vivo. Dice: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está otro sello de Dios, pero este no dice que va en solo los hombres. Este sello va en los que son siervos de Dios. Es por eso que este sello va en los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, y que sabemos que son 12 tribus. Y todo esto lo dice en los versos siguientes de aquí de Apocalipsis 7, en los versos 4 al 8. Pero pueblo de Dios no son solo 144,000, son más de 144,000. Y cada tribu no tiene solo 12,000 integrantes. 12,000 de cada tribu son los que serán sellados con este sello. Pero, ¿y los demás? ¿Qué sello llevarán? Porque entre esos demás es entre los que podemos estar nosotros. Y eso es lo que nos debe interesar. Dice ahí mismo en el verso 9, después de mirar esto, después de mirar a los 144,000, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y esta gran multitud dice ahí que son de todas naciones, de todas las tribus, no solo de 12 tribus, y que son de todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Después de todo esto, dice, de mirar a los 144,000 que llevaban el sello de Dios, de los que son siervos de Dios, después de ellos, Juan, aquí en la revelación de Apocalipsis, vio otra gran multitud que nadie podía contar. Es claro que estos son más que solo 144,000. Estos son mucho más. Tantos son que nadie los puede contar. Y por lo tanto, estos no pueden ser los mismos que los 144,000. Los 144,000 son 144,000. Y esta multitud son mucho más que solo 144,000. Repito, son tantos que nadie los podría contar. Estos son otros. Por lo tanto, estos no llevan el sello de los 144,000. Esta multitud sí son el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, estos llevan otro sello. Estos llevan el sello de los hombres, como lo vimos en Apocalipsis 9:4. Ahí habla de un sello que llevan los hombres. Ahí a las langostas se les manda que no dañen a nada, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y aquí en Apocalipsis 7, versos del 2 al 3, habla del sello en sus frentes de los siervos de Dios. El sello de los siervos no es el mismo que
el sello de los hombres, porque los hombres son el pueblo y los siervos son los 144,000. Por lo tanto, el sello de los 144,000 no es el sello para la gran multitud. ¿Qué sello es para los 144,000? Nos lo dice aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El sello de los 144,000 es el nombre del Padre escrito en sus frentes. Ya vimos que los sellos van en la frente e incluso la marca de la bestia también. Y estos sí son los sellos de Dios, no el Espíritu Santo de Dios. Repito, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y seremos sellados en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un sello. Y recordemos que no es físico. Si va en la frente, se trata de lo que hay en tu mente, se trata de tus creencias. Y las creencias que hay en nuestra mente las mete la religión en la que estamos. Por eso debemos tener mucho cuidado en qué religión o qué enseñanza está recibiendo nuestra mente. Los 144,000 llevan el nombre de Dios, la autoridad de Dios Padre en sus frentes, pero llevan solo ese nombre. Si revisamos una traducción de la Reina Valera más antigua, en este caso sería la del Cántaro, versión 1602, esta dice en Apocalipsis 14:1: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí ya no habla del Padre y del Hijo, solamente del Padre. Y Zacarías capítulo 14, verso 9, dice: y Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día Dios será uno y uno será su nombre. Entonces el sello de los 144,000 será solo un nombre, solo el nombre del Padre, no dos. Y entonces ahí tenemos cuál es el sello de los 144,000. Es el sello del Padre escrito en sus frentes. Pero debe haber más sellos, porque ¿qué sello lleva la gran multitud? Vamos a seguir buscando los sellos en la Biblia, porque si aquí en la Biblia está el sello de los 144,000, aquí mismo debe estar el sello de la gran multitud. Veíamos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, que habla de la gran multitud y dice que son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y dice que estaban vestidos de ropas blancas, dice ahí mismo en el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En el verso 14 el mismo anciano le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versos 15 al 17 dice: y por esto están delante del trono de Dios, por haber resistido la gran tribulación y por haberse vestido de ropas blancas, emblanqueciendo sus vestidos en la sangre del Cordero. Por esto está esta gran multitud delante del trono de Dios y le sirven día y noche, dice ahí, en su templo. Si le sirven en el templo, ¿quiénes son los que sirven en el templo? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los reyes? Los que reinarán con Cristo en la tierra y que son los que lo siguen por donde quiera que va. Ya lo leímos en Apocalipsis 14:1. Son los 144,000. Y dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y con esto tenemos quiénes son los reyes y quiénes son los sacerdotes. Los reyes son estos, los 144,000 que reinarán con Cristo. Y los sacerdotes ya los vimos, son
los que sirven en el templo a Dios día y noche, porque los sacerdotes son los que sirven en el templo. Y Apocalipsis capítulo 5, en el verso 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí dice que Cristo los ha hecho reyes y sacerdotes. Y ahí ya vimos quiénes son los reyes y quiénes son los sacerdotes. Y el sello de los que reinarán con Cristo, que son los 144,000, también ya vimos cuál es: el nombre del Padre en la frente. Este sería el sello de los reyes. Ahora lo que sigue es buscar el sello de los sacerdotes. Falta ver cuál es. Solo que este sello está escondido. Este será un poco más difícil de encontrar, o más fácil, dependiendo de si usted tiene entendimiento espiritual. En Zacarías, en el capítulo 14, en el verso 20, dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Dios. Aquí está otro sello de Dios, pero este está en sabiduría oculta. Desde el primer sumo sacerdote, Aarón, hay un sello que lleva esta frase: santidad a, y tiene las 4 letras del nombre de Dios. Dice en Éxodo, en el capítulo 28, en los versos 35 y 36, dice: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Dios, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Y vea la frase que se graba en esa grabadura de sello. Es la misma frase, es santidad a, y tiene las 4 letras del nombre de Dios. Aquí se está hablando de las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote. Es decir, se está hablando de los sacerdotes. Y dice, repito, grabarás en esa lámina como grabadura de sello. Este también es un sello. Y dice, grabarás santidad a, y repito, y tiene las 4 letras del nombre de Dios. Y en Zacarías 14:20 es la misma frase. Es santidad a, y tiene el nombre de Dios. Es obvio que esta frase sí puede ir grabada en hombres, no en animales o no en los caballos, porque esta frase lleva el auténtico y real nombre de Dios. Es otro tema, pero si entendiéramos un poquito lo divino, lo todopoderoso, lo sagrado del nombre de Dios, entenderíamos que no puede ser grabado en adornos, en las campanillas de los caballos. Zacarías habla del mismo sello del que habla Éxodo. No es solo casualidad que tengan la misma frase. Y en Éxodo ya vimos que dice que es un sello. Este y el nombre del Padre en la frente de los 144,000, la Biblia sí dice que son sellos, pero en ningún lado en la Biblia llama al Espíritu Santo sello. No quiere hacer menos al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es un sello. Estos sellos solo son para separar jerarquías. Y repito, en el Espíritu Santo seremos sellados, pero eso no hace ser al Espíritu Santo un sello. Pero volviendo al sello de los sacerdotes, como dije, en Zacarías está oculto, hay que buscarlo. Y por supuesto tenemos que buscarlo en el hebreo. En hebreo, la palabra frente es el Strong 4696 y la palabra es metzaj, mal traducido aquí en Zacarías 14:20 como metzilá, que es el Strong 4698. Ese sí significa campanilla, pero la frase ahí es metzaj, y de hecho podemos ver la cercanía de los dos números Strong y los similares que son las dos palabras. Y donde dice caballos, en la interpretación se usa la analogía de los saltos de los caballos, como en Pascua, cuando el ángel de la muerte saltaba o pasaba por alto las casas de los israelitas y no entraba en ellas. Saltándolos eran salvados
del ángel de la muerte. Tomando en cuenta esto, la traducción en Zacarías sería: en aquel día estará grabado sobre la frente, Metzaj, en vez de Metzilá, en vez de campanillas. En aquel día estará grabado sobre la frente de los salvados o caballos o de los saltados, estará escrito en su frente el otro sello de Dios, que es el de los sacerdotes, el cual tiene la frase santidad a y las 4 letras del nombre de Dios. No es casualidad que también vaya en la frente como el sello de los 144,000, que incluso también en los 144,000 el sello es el nombre de Dios Padre escrito también en sus frentes. La diferencia es que este sello lleva la frase santidad a y las 4 letras del nombre del Padre. ¿Por qué? Porque estos son sacerdotes, estos están apartados, santificados, que es lo que significa la palabra santidad o santo. Estos, los sacerdotes, están apartados a Dios, a y las 4 letras de su nombre. Dice la Biblia, ahí como lo veíamos en Éxodo 28, de 35 al 36, y veíamos que ahí habla de las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote, y dice que grabarás en esa lámina como grabadura de sello, es un sello. Grabarás en ese sello santidad a y las 4 letras del nombre de Dios. Y en el verso 37 dice: y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. ¿Qué es la mitra? Es lo mismo que tiara o turbante, es un gorro alto formado por 2 piezas terminadas en punta que va en la cabeza. Y dice que estará por la parte delantera, es decir, en la frente de Aarón. Ya vimos que sello es el que va en la frente de Aarón, el sumo sacerdote. Verso 38 dice: y estará sobre la frente, ahí está, estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Entonces es muy claro que va en la frente. Ahí está el otro sello que va en la frente, de los sacerdotes. Y ese sello que va en la frente de los sacerdotes dice santidad a y trae, igual que el de los 144,000, trae el nombre del Padre, las 4 letras del nombre del Padre. Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 39, en el verso 30, dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello. Ahí está otra vez el grabado de sello. Y la misma frase, santidad a y las 4 letras del nombre de Dios. Estos sí son sellos, llevan letras, frases y nombres escritos. El Espíritu Santo de Dios no son letras, ni frases, ni nombres escritos. No quiero hacer menos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Todopoderoso. Y verso 31 dice: y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, ahí está la mitra, por arriba, como Dios lo había mandado a Moisés. Es muy claro cuál es el sello de los sacerdotes, que de hecho ya era sello desde el primer sumo sacerdote Aarón. Y entonces, ahora ya tenemos el sello de los reyes y de los sacerdotes. Nos falta el sello del pueblo de Dios, que es el que nos debe de interesar más, porque tenemos mucha esperanza de poder estar en ese sello. Ese sello que vendría siendo el sello de la gran multitud que vio Juan en su visión. Veíamos en Apocalipsis capítulo 9, donde están las langostas que atormentarán a los hombres por 5 meses. Veíamos allí que en el verso 4 se le mandó a estas langostas que no dañasen nada, sino solamente a los hombres son el pueblo, que no tuviesen la señal del sello de Dios en sus frentes, la señal del sello de Dios entre Dios y los hombres
entre Dios y su pueblo es. Nos lo dice ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 31, en el verso 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Dios que os santifico. Repito, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, entre Dios, y vosotros. Y dice, por sus generaciones. Verso 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Repito desde el verso 16, guardarán el día de reposo, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso 17, señales para siempre, porque Dios en el séptimo día reposó. Esta es la señal del sello de Dios para su pueblo, señal que va en la frente, lo que significa que debe estar en nuestras creencias, que están en la mente. Si tú crees en el sábado y lo llevas a la acción, que representa la mano, entonces lo guardas. Si haces eso, entonces ya tienes el sello de Dios en la frente, en tus creencias que están en tu mente. Y al guardar el reposo, al hacerlo, al llevarlo a la acción es representada por la mano. Entonces ya tienes el sello de Dios también en la mano, no solo en la frente. Dice Ezequiel capítulo 20 en el verso 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Dios que los santifica. Dice que Dios les dio a su pueblo sus días de reposo y se los dio para que fuesen por señal entre Dios y ellos. La señal del sello de Dios entre Dios y su pueblo es el día de reposo, y Dios le llama mis días de reposo. ¿Por qué mis días de reposo le llama Dios? Porque es su reposo, porque fue el día en el que Dios reposó de toda su obra, y sabemos que fue el séptimo día. Dice en Génesis capítulo 2, en los versos 2 al 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo tiene todo que ver con el día que reposó Dios, no tiene que ver con la resurrección de Cristo, no tiene que ver con el día que se reunían los apóstoles para compartir el pan. El día de reposo tiene todo que ver solamente con el día que Dios reposó de toda su creación del cielo y la tierra en 6 días. Y no solo lo dice el Antiguo Testamento, lo quiere ver con el Nuevo Testamento, también lo confirma el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos capítulo 4 en el verso 4, dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿En qué lugar dijo esto del séptimo día? Claro, lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versos del 2 al 3. Son las mismas palabras, si se da cuenta. Ahí dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esta es la señal del pueblo de Dios entre Dios y su pueblo, sus días de reposo. Y es la señal del sello que nos protegerá de esas langostas que salieron del abismo en Apocalipsis capítulo 9. Esas langostas que atormentarán tanto a los hombres, que les harán tanto daño,
que buscarán la muerte y no la hallarán, porque la muerte huirá de ellos. Esas langostas que harán que los hombres ansíen morir y que no puedan morir. De esas langostas nos protegerá el sello de Dios. No nos podrán hacer daño si tenemos la señal del sello de Dios en nuestras creencias, que es tenerla en la frente. Repito, si creemos en el sello de Dios, que es el día de reposo, el sello de Dios estará en nuestra frente. Y si no solo creemos, sino que también lo guardamos, si lo llevamos a la acción, así tenemos el sello de Dios también en la mano, que nos protegerá de esas horribles langostas. Y repito, Éxodo capítulo 31, el verso 17, donde dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, entre Dios y su pueblo. Si Dios dijo que el reposo era señal para siempre significará para Dios que es hasta que venga Cristo y hasta que venga su gracia y el nuevo pacto. O cuando Dios dijo para siempre significa para siempre. O Dios se retractó y se contradijo él mismo en esto que él dijo, por la razón que usted quiere inventar. Dios dijo que el séptimo día de reposo era por señal entre él y su pueblo, y dijo que sería para siempre, pero después se retractó y dijo que ya no era para siempre, o se contradijo, y por lo que usted quiere inventar, ya no es para siempre entonces el día de reposo. Hermano, si usted cree tener un Dios así, ¿qué clase de Dios cree que tiene? Que se retracta y se contradice en lo que él mismo dijo. Piénselo, medítelo, hermano. Y no es solo coincidencia que el día de reposo esté en los 10 mandamientos. No es solo coincidencia que precisamente el mandamiento del día de reposo del sábado sea el mandamiento que el catolicismo, la bestia, el poder papal quitó. Nada de esto es solo coincidencia. La bestia no quiere que las personas tengan el sello de Dios en sus frentes, en sus creencias. La bestia quiere que sean marcados con su marca, que casualmente también va en la frente, ya lo mostramos. La marca de la bestia también va en la frente y en la mano. Y esa su marca, la bestia la impuso desde la Inquisición. En la Inquisición impuso sus creencias, que van en la mente, en la frente, creencias que eran desobedecer a Dios y que son su marca. A todo el que creía diferente al papado lo torturaban hasta la muerte. Y repito, y las creencias van en la mente, en la frente. Las creencias de la Iglesia Católica las imponían en la Inquisición, obligaban a las personas, torturándolas hasta la muerte en la Inquisición. Y por supuesto que hoy aún está la marca de la bestia, porque hoy aún están las creencias del catolicismo, del papado, que es la bestia. Pero hoy ya no se imponen esas creencias. Hoy ya no somos obligados a creer en el papado o en la Iglesia Católica. Hoy creen en ello, hoy tienen esa marca en sus frentes que son sus creencias, los que las quieren tener. Hoy no se les obliga, hoy no hay imposición. Pero en la Inquisición sí se les obligaba. En la Inquisición sí había imposición de las creencias del papado, que es la bestia. Así es como imponía su marca la bestia, el papado, desde aquel tiempo, desde la Inquisición. Ahora, muchos arqueólogos, teólogos e investigadores han buscado el Arca del Pacto, y muchos dicen y especulan que ya la encontraron o que está en tal país. Pero es bien sencillo saber dónde está. La Biblia nos dice dónde está. En Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo del cielo. Entonces es muy clara la Biblia en decirnos dónde está el arca, en el cielo. El hombre dice que está aquí o allá. No sé ustedes, hermanos, pero yo soy de esos que creen en lo que dice la Biblia.
Y la Biblia dice que el arca del pacto de Dios está en el cielo. Y yo le creo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Dígame usted, ¿qué hay dentro del arca? Dentro del arca están las tablas con los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos que están escritos en las 2 tablas que hoy están en el cielo dentro del arca, ahí entre esos 10 mandamientos está escrito el mandamiento de la señal del sello de Dios, que es el día de reposo. ¿Me estás diciendo que hay un mandamiento escrito dentro del arca en el cielo que ya no se tiene que cumplir? ¿Hay un mandamiento en el cielo que hoy ya no se tiene que cumplir? ¿Cómo es posible que miles de doctrinas y de religiones estén diciendo que es un mandamiento que ya no se tiene que guardar, que es un día de reposo que ya no se tiene que guardar, siendo que es algo, que es un mandamiento que hoy aún sigue en el cielo? Eso es decirle a la gente y enseñarle que algo que está en el cielo ya no se cumple. Entonces, ¿qué hace en el cielo un mandamiento que ya no se cumple hoy? O están los otros que dicen que por el sacrificio de Cristo ya no se tiene que guardar el día de reposo. Entonces, en el cielo, dentro del arca que está en el cielo, está un mandamiento que Cristo vino a quitar con su sacrificio. Si lo vino a quitar, repito, ¿qué hace hoy en el cielo un mandamiento que ya no se debe cumplir hoy? Y a esto hay que agregar que es un mandamiento que está escrito en las mismas tablas y en el mismo pacto donde hay escritos otros 9 mandamientos que sí cumplen. De esos 10 mandamientos que están escritos juntos en las mismas tablas y en el mismo pacto, de ahí sí se cumplen solo 9 y uno ya no se cumple. Hermano, eso ni siquiera tiene sentido. Y la Biblia no dice en ningún lado que de los 10 mandamientos, después del sacrificio de Cristo, ya solo se tendrían que cumplir 9. Esta libertad no fue la que nos trajo Cristo. Este es libertinaje para no obedecer a Dios y no cumplir su ley. Esto no es libertad, repito, esto es libertinaje. Y esto es algo que solo dicen hombres, aquellos hombres, pastores impíos que convierten precisamente en libertinaje la gracia de Dios. Y de estos son de los que habla Judas en el único capítulo que tiene, en el verso 4. El poder papal, el catolicismo, que es la bestia, sabemos que quitó el sábado, el día de reposo. Si usted dice ya no ser católico, pero sigue obedeciendo al papado en no guardar el día de reposo que el papado quitó de los mandamientos de Dios, si usted aún obedece al papado en no guardar el séptimo día de reposo del que habla la Biblia, si sigue haciendo sus reuniones o sigue yendo a la iglesia igual que los católicos en domingo, y si sigue comiendo cerdo y animales sucios igual que los católicos, y si sigue creyendo en la Trinidad igual que los católicos, pues dése cuenta. Con todo eso, usted quiere decir que el agua no moja, pero hermano, diga lo que usted diga, el agua moja. Diga lo que usted diga. Si sigue creyendo y haciendo lo que hacen los católicos, si sigue obedeciendo al catolicismo, ¿usted sigue siendo católico? Esos son los hechos. El que usted diga que ya no es católico, son palabras. Usted puede decir lo que quiera en cuanto a que es cristiano o protestante o de cualquier otra religión, pero si usted aún obedece al papado en no guardar el mandamiento del día de reposo que ellos quitaron de la ley, sus hechos muestran que aún obedece al papado. Y si obedece al papado o el catolicismo, aunque usted diga con palabras que ya no es católico, sus hechos muestran que sí lo es. Y los hechos siempre van a valer mucho más que las palabras. Los hechos son las verdades. Las palabras pueden mentir. ¿Sigue obedeciendo al papado en reunirse los domingos? ¿Sigue obedeciendo al papado en la Trinidad? ¿Sigue obedeciendo al papado en comer animales sucios? ¿Sigue obedeciendo al papado en no guardar el día de reposo que ellos quitaron de la ley de Dios? Repito, hermano,
El agua moja, aunque usted diga que no moja. Es un hecho. Aunque cualquiera de palabra podamos decir que el agua no moja, es un hecho. El agua moja. El papado cambió los mandamientos de la ley de Dios y metió a nuestras creencias, puso en nuestra frente sus 10 mandamientos de la iglesia e hizo que ya no obedeciéramos a Dios en sus 10 mandamientos. Y esa es la marca de la bestia, la desobediencia a Dios. Y estaba profetizado que así sería, que la bestia, el papado, cambiaría los mandamientos de la ley de Dios. Dice Daniel capítulo 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué bestia hará esto? Lo dice el verso 23. Verso 23 dice: dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La cuarta bestia de la estatua que soñó Nabucodonosor al mismo tiempo es el cuarto reino. Esta bestia cambió los mandamientos de la ley al cambiar el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, y al cambiar también el segundo mandamiento, que es la adoración de imágenes, figuras, esculturas o estatuas. Quitar estos 2 mandamientos de la ley de Dios, eso precisamente es cambiar la ley de Dios. Y esto fue lo que profetizó Daniel, que haría esta cuarta bestia en la estatua, que es el cuarto reino. Y cambiar los tiempos es cambiar el único mandamiento de los 10 mandamientos que habla de tiempo, que es el día de reposo, el sábado. Es un día de la semana. Las semanas, los meses y los años son los tiempos. Cambiar o quitar el mandamiento del sábado es cambiar los tiempos, como dice ahí, está profetizado en Daniel. Y ya vimos que el día de reposo es la señal que Dios dio a su pueblo. Precisamente por esto, el día de reposo es el de mayor discusión entre las religiones el día de hoy. No es casualidad que estén atacando tan fuerte el cumplimiento del mandamiento del día de reposo. Es por esto. Porque Satanás sabe que con ese sello de Dios del día de reposo, Satanás no podrá con nosotros. Es por esto que el día de reposo es el mandamiento en el que hay más discusión en todas las religiones hoy. Porque Satanás y la bestia están peleando con todo para que las personas no seamos sellados con el sello de Dios, con el cual ni siquiera las langostas horribles que vimos que salen del abismo en Apocalipsis 9, ni siquiera estas langostas podrán hacernos daño, ni siquiera podrán acercársenos, como lo vimos también en Ezequiel. Si de alguna forma o con algún engaño Satanás logra que las personas no crean en el sábado, con eso, con no creer, Satanás ya ganó. Porque no creer en el sábado es no tener el sello de Dios en la frente. Es no creer en la mente en que el sábado, el séptimo día de reposo, se debe de guardar. Satanás gana si las personas no reciben el sello de Dios, porque para que la bestia o Satanás puedan acercarse a las personas, necesitan esas personas no tener el sello de Dios, y solo así, solo no teniendo la protección del sello de Dios, es como las personas podrán ser marcadas por la bestia. Y lo triste y preocupante es que sí, millones de personas están cayendo en ese engaño de Satanás a través de las religiones. No solo del catolicismo. Hoy todo el protestantismo, el cristianismo, están en contra de que tomemos el sello de Dios y de que guardemos el séptimo día de reposo. Y repito, y es por esto, porque hoy ya está la lucha de la bestia, el papado, junto con 10 religiones, que son los 10 reyes con los que recibirá autoridad, con las 10 religiones más grandes del mundo, están haciendo que ya no obedezcamos a Dios. Lo vimos muy claro a lo largo del estudio. La Biblia dice, esto es lo que la Biblia dice.
El sábado es un mandamiento. El sábado es la señal que Dios ha puesto entre Él y su pueblo. El sábado está escrito hoy en las 2 tablas dentro del arca del pacto en el cielo. Todo esto es lo que sí dice la Biblia, y lo que dice el hombre es: el sábado es para los judíos. El sábado no lo tenemos que guardar los cristianos porque Cristo es nuestro reposo. El sábado ya no se guarda porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nada de esto lo dice la Biblia. Esto solo es lo que dice el hombre. Entonces aquí tenemos a lo que dice el hombre, lo que dice la palabra del hombre contra lo que dice la Biblia. Y para terminar, una aclaración: el sábado, como señal del sello de Dios entre Dios y su pueblo, lo debe llevar todo el que es pueblo de Dios, lo que incluye, por supuesto, a los reyes y a los sacerdotes, e incluso a los 144,000. Este sello lo deben de llevar aparte del nombre de Dios en sus frentes, y aparte, para distinción y para marcar jerarquías, deben de llevar otro sello que es el que define cuál es su lugar o su jerarquía. Es decir, los reyes son reyes, los sacerdotes son sacerdotes. Estos son siervos y el pueblo es pueblo, son los hombres. Y los primogénitos son los que tendrán los 2 nombramientos, las ramas naturales. Estos serán reyes y sacerdotes, porque el primogénito recibe el doble de lo que corresponde a los demás. Esto lo puedes checar en Deuteronomio capítulo 21, versos 16 al 17. El primogénito recibe el doble de lo que corresponde a los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Estos tienen el nombramiento de reyes y sacerdotes. Estos tienen doble porción. Son de los que serán parte de la primera resurrección de la que habla Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Ahí dice que estos son sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinarán con él 1000 años. Entonces, estos son sacerdotes y reinarán, son sacerdotes y reyes. Estos son los primogénitos recibiendo la doble porción que los demás. Y los primogénitos son las ramas naturales de los que habla Romanos capítulo 11. En el verso 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verso 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí están las ramas naturales, los que son los primogénitos, los que llevan la doble porción. Ahora, solamente como aclaración, y pregúnteselo, ¿qué hace cada uno de los sellos? No cuál es cada uno de los sellos, ni qué dice cada uno de los sellos, ni quién lleva cada sello. La pregunta es, ¿qué hace cada uno de los sellos? Por ejemplo, el sello que llevan los sacerdotes, que ya vimos que la frase es santidad A y las 4 letras del nombre de Dios. Este sello, dice la Biblia, que nos protege de las langostas horribles que vendrán a hacer daño. No, el sello de los reyes nos protegerá de las langostas que vienen a hacer daño. Tampoco. ¿Cuál es el sello que protege? Por supuesto, el sello del día de reposo de Dios. Día de reposo que es señal entre Dios y su pueblo. Los otros 2 sellos de reyes y sacerdotes solo es para la distinción de jerarquías. Y repito, no quiera hacer menos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es solo un sello que hace la distinción de jerarquías. Eso es lo que sí hacen estos sellos, que estos sí son sellos. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, no es un sello. Y es obvio, tanto los reyes como los sacerdotes y todo el pueblo de Dios serán sellados en el Espíritu Santo de Dios para ser salvos. Y de igual manera, tanto reyes como sacerdotes y como todo el pueblo cuentan con el sello de Dios, que es el día de reposo. Por lo pronto es todo, hermano. Lo veo en la siguiente parte, que se titulará
desmintiendo la mentira del día de reposo. Ahí aclararemos todas las mentiras que se han dicho del día de reposo. Que Dios le bendiga y le guarde.